La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Si me podéis acompañar a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. El versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad, pregunta, ¿de qué ciudad? Los hombres de la ciudad de Jericó. Os voy a pedir que estéis atentos a los detalles, porque esta primera parte que quiero compartir tenéis que ser hábiles. Vamos a hacer algún... Dice que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, Jericó, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Fijaos, era una ciudad emplazada en un lugar privilegiado, cerca del Jordán, donde podían pasar rutas comerciales, era una llanura, el sitio era perfecto, era un sitio excelente en el sentido estratégico, en el sentido de la agricultura, en el sentido de todo lo que se podía hacer en ese emplazamiento estratégico. Sin embargo, la tierra, las aguas eran venenosas, traían muerte en sí mismas. El lugar es bueno, pero las aguas son malas. Y por tanto la tierra era estéril. Ellos podrían estar trabajando durante meses intentando sembrar, pero la tierra no iba a dar fruto porque el agua no era potable, no era un agua buena. Podían hacer esfuerzos en edificar la ciudad y podían hacer esfuerzos en construir todos los muros que quisieran, pero al final el resultado siempre era el mismo. El fruto caía muerto a tierra, a pesar del esfuerzo. Era una ciudad donde imperaba o reinaba la muerte. La pregunta es, ¿fue siempre así? ¿Fue siempre Jericó una ciudad muerta, donde estéril, donde no había vida? Pues si nos remontamos unos 500 años antes, en otra referencia que hace la Escritura a la ciudad de Jericó, cuando Moisés se va a ir con el Señor se lo va a llevar y sube al monte Nebo, el Señor le muestra toda la tierra prometida, que como sabéis no iba a llegar a pisar. Y dice en Deuteronomio 34:1 que subió Moisés al monte Nebo, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y la llanura. Y fijaos, y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Una vega es una llanura fértil, frondosa, verde. Es decir, 500 años antes, esta ciudad estéril, esta ciudad muerta, era una ciudad verde, llena de palmeras, llena de frutos, llena de vida. ¿Qué pasó entre estos 500 años, entre ese momento y este momento que estamos leyendo aquí? ¿Qué ocurrió en esa ciudad para que pasase de ser una ciudad fértil y viva a ser una ciudad muerta? Pues creo que todos lo sabemos. Cuando Josué entra en la tierra prometida, el arca de Jehová da vueltas alrededor de Jericó y Jericó está blindada. Era una ciudad blindada al Señor, blindada al arca del Señor que estaba llamando, al arca de Jehová que estaba advirtiendo del juicio durante 7 días, pero aquella ciudad estaba amurallada y cerrada. Y por eso, como ahora veremos, Dios la maldijo. Alguien podría decir, pero es que, estaba cerrada porque es que venían a conquistar la ciudad. Es verdad, hermanos, pero una mujer, Rahab, una ramera, fue sensible a la presencia de Dios allí y Dios diseñó un plan de rescate específico para ella. Un plan de rescate que, por cierto, tenía que ver con un cordón de grana rojo puesto en su ventana.
alguien entendió que la presencia de aquel que orbitaba alrededor de la ciudad era el Dios justo y poderoso, y en humillación y en desesperación se inclinó ante ese Dios, y Dios le marcó la casa con grana, con sangre, para que su ángel no exterminara aquella ciudad. Así que sí, hermanos, era una ciudad blindada a Dios. Lo que podría haber ocurrido si Jericó se hubiera arrepentido, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió con la casa de Rahab, porque ella fue sensible a la voz del Señor. ¿Qué ocurrió? Pues una ciudad blindada al llamado del Señor, y cuando fue conquistada, y aquí está la clave, dice en Josué 6:26 que en aquel tiempo hizo Josué este juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Aquí está la maldición de Jericó. Maldita por el Señor, sin vida. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y desde aquel día Jericó quedó sumisa en la muerte, con sus aguas amargas y estéril. Ya Josué había aventurado lo que ocurriría unos 450 años después. Se levantaría un tal Hiel, un hombre poderoso en los tiempos de Acab, y dice en Primera de Reyes 16 que en tiempos de Acab, Hiel, este hombre poderoso, quedaros con su nombre, reedificó Jericó, una ciudad que el Señor había maldito, pero él dijo: no, maldita, yo voy a reedificar esta ciudad, y la reedificó. Y cumpliendo la profecía de Josué, dice que al precio de la vida de su primogénito echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, tal y como Josué había profetizado, conforme a la palabra que Jehová le había anunciado por medio de Josué. ¿Por qué echó en el cimiento a su hijo primogénito? ¿Por qué echó a su hijo menor en sus puertas? Pues muy probablemente, y no hace falta ser un erudito, porque los estaba sacrificando. En aquella época, sabéis que la idolatría empedernida del pueblo de Israel a los dioses Moloc, Asera, a menudo, muy frecuentemente, en lo que derivaba era en el sacrificio de los hijos quemándolos al fuego. Así que este hombre ingenuo, y él, sabiendo cómo estaba la ciudad, pero sabiendo que podía ser una ciudad privilegiada, dijo: esto lo reedifico yo. Y voy a invocar a todos los dioses, a todos los demonios, voy a hacer el sacrificio máximo para que esta ciudad vuelva a ser lo que tiene que ser. Y sacrificó allí a sus hijos. ¿El resultado? Pues una ciudad con apariencia de vida, con sus edificios, reedificada, pero muerta. Y hermanos, os voy a... un segundito. No os preocupéis, ¿eh? Mis hijas se meten conmigo porque lloro en algunas películas, o sea que no... os diré algo, hermanos. Esta sociedad tan aparente, tan moderna, tan viva, tan democrática, se está edificando sobre la muerte de los niños. Tengo agua, gracias. En 2021, cada día se estaban practicando 250 abortos, 250 asesinatos de niños. Uno cada 6 minutos, hermanos. Y mientras se está favoreciendo, mientras se está haciendo todo eso, se protegen los huevos de águila con penas de cárcel para que nadie los toque. Esta sociedad se está edificando aplastando, matando primero y aplastando espiritualmente a los niños, enseñándoles desde pequeñitos estilos de vida, sexualidad totalmente desviada, en una época donde el Señor los ha protegido con un cristal que es la inocencia. Ellos empujan a los niños fuera de esos caminos, los dejan que se rompan allí, y allí a los 12 años algunos de ellos ya se están tomando decisiones irreversibles para cambiar su sexo y todo lo demás.
Toman la inocencia de los niños y la destrozan como si fuera un vaso, lo tiran al suelo. Y con 3 y 4 añitos ya sabemos que en muchos colegios se les está enseñando sexualidad precoz. Los propios maestros, muchos de ellos estudiantes de magisterio, son ya de por sí personas con una moralidad desviada y apartada de los caminos del Señor. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos se lanzan como lobos a niños pequeñitos para intentar ya transmitirles todos esos desvaríos que tienen en sus mentes. Se ve bien y se favorece la pornografía entre los jóvenes, entre los adolescentes, las relaciones promiscuas, el alcohol, el hedonismo y todo eso marcado en un ateísmo feroz. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros colegios, en nuestros centros, en la educación de nuestros hijos. La educación, hermanos, debería servir para conocer, amar y servir al Señor perdonadme, esto me va a pasar más veces. Debería servir para conocer, amar y servir a Dios con alegría. Debería servir para dar vida y no para apartar de Él. Esta sociedad, hermanos, está sacrificando a sus hijos a Moloch. Por mucha apariencia de sociedad moderna, por mucha apariencia de sociedad Smart City y todas estas cosas modernas, es una sociedad muerta, alejada de Dios y sus principios, y haciendo lo que Dios más detesta, que es atacando especialmente a los niños. ¿Cuál podría ser la reacción de Dios? Os diré lo que podría ser la reacción del Señor, porque dice en Ezequiel 16, 20 y 21, y está hablando el Señor: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, le está hablando al pueblo, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas, a las imágenes, para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Eran poca cosa todos esos desvaríos para que además degollases también a mis hijos? Es el Señor hablando al pueblo. ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los niños? Para que degollases a mis hijos y los ofreciera a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. La reacción del Señor en lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, la justa y esperable sería que destruyera, juzgara y consumiera esta sociedad por esa perversidad que se está haciendo con la infancia. Esa es la reacción que cabría esperar. Pero entonces encontramos un Dios con un corazón compasivo, que en lugar de hacer eso, decide hacer otra cosa, decide levantar intercesores, gente que se ponga en la brecha. Lo vemos aquí en Jericó. Dice que los hombres de la ciudad acudieron a Eliseo, y entonces dice el versículo 20 que entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. ¿Cómo comienza este episodio de restauración de Jericó? Comienza con que el Señor levanta a hombres de esa ciudad para que esta vez no acudan a un poderoso como Hiel para construir grandes edificios. No, esta vez es diferente. Esta vez los hombres de la ciudad acuden al Señor. Esa es la diferencia. En su sequía, en su esterilidad y en su muerte, el Señor levanta a hombres en aquella ciudad para que vayan y busquen a Eliseo. Es lo mismo que en Jueces 6. Cuando leéis la historia de Gedeón, los madianitas, los 135.000 madianitas, dice que entraban en los terrenos de Israel cuando la cosecha ya estaba fresca, ya estaba buena, ya estaba disponible, y entraban como una horda, como una plaga, dice la Escritura, entraban y arrasaban todo el territorio. La gente se escondía en cuevas, escondía sus cosas, pero arrasaban todo. Hasta que, dice, que entonces se acordaron de Jehová. Y cuando se acordaron de Jehová y clamaron a Jehová, entonces el Señor le levantó a Gedeón. En el Salmo 11 dice David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí vemos de nuevo un David clamando. Cuando Dios quiere bendecir, hermanos, quedaros con esto, cuando Dios quiere bendecir y no juzgar, todo comienza levantando intercesores que clamen al Señor para que tenga misericordia. Todo comienza ahí. Comienza con una iglesia que se propone buscar al Señor para que traiga sanidad. Comienza con misioneros, comienza con evangelistas, gente que dice: no, yo me pongo aquí entre el juicio del Señor y esta necesidad, yo me pongo aquí en medio
abrazo ambas cosas para pedir al Señor que a través de mí me use. Hasta el punto, hermanos, que no sé si habéis leído en Jeremías que cuando el Señor ya había determinado destruir Jerusalén, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo. Hasta tal punto el Señor está comprometido con la oración de los intercesores que cuando no quiere escucharla, porque ya ha determinado juzgar, le dice, no ores, no intercedas. Así que, ¿cómo surge este proyecto? Pues este proyecto surge acordándonos del Señor y clamando a nuestro Señor. Vaya día que llevo. Y nuestro clamor, hermanos, es que sane nuestra sociedad y que salve a los niños. La buena noticia, hermanos, la buena noticia viene aquí, la vemos aquí, dice que entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. El Señor, cuando clama a él, este pueblo de Jericó, volvemos a Jericó, el Señor ya trae la solución en la mano. ¿Sabéis cuál es la solución? Un puñado de sal. Y alguno puede estar pensando, pero ¿cómo vamos a arreglar? O Eliseo podría haber estado pensando, ¿cómo puedo yo arreglar una cantidad de hectolitros como la que está pasando por este caudal? Pues vamos a pensar en toneladas de sal, vamos a pensar en algo... No, un puñado de sal. Y algunos pueden estar pensando, bueno, ¿cómo va a arreglar el Señor la educación en este país? Pues hay que pensar, habrá que pensar en lo grande, grandes líderes evangélicos que fluyan, que lleguen al gobierno, que entren en la política, grandes cantidades de dinero. Pero hermanos, un puñado de sal, y oídme bien, la palabra de Dios, un puñado de la palabra de Dios es suficiente para salvar a toda una generación. Un puñado, ¿eh? Solamente un puñado. Lo podemos leer en el Salmo 78, donde lo declara con claridad. ¿Con qué cambiaré el corazón de una generación? Llevando la palabra. Si lo veis en Josías, el gran reformador de Josías, que consiguió detener el juicio de Dios durante su vida sobre Jerusalén, ¿sabéis lo que hizo él? Fue a las calles, rodeado de los sacerdotes, y enseñó la palabra entre el pueblo. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Josafat. Eso es lo que hizo Nehemías. Como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿En qué proporción, hermanos? No lo sé. Solo sé que un puñado es suficiente. Solo eso. Hay un testimonio que nos contó un hermano que presidía la Asociación Internacional de Colegios Cristianos anteriormente. Nos contó en el caso de Liberia, que fue un país que entró en una crisis profundísima, no sé si en los años finales de los 80, y entonces las iglesias de allí, que eran pocas entonces, tomaron lo que había sido abandonado, que era el rol de la educación. Cuando él estuvo allí en 2005, el 95% de los colegios en Liberia eran cristianos. Y él dice que paseaba por las calles y veía, no recuerdo el título exacto, pero veía taller de reparaciones Cristo Salva. Veía grafitis y eran versículos. Era cómo había permeado, a través del testimonio de los niños, había llegado a permear y a transformar toda una zona que estaba en el caos, y lo estaba transformando con el poder de su palabra. Y alguno dirá, menuda ingenuidad, ¿no? Con la palabra y ya está, y los vicios, y los traumas, y los suicidios, y las conductas extrañas. Sí, hermanos, solo con la palabra. La palabra es suficiente, y os diré más, no solo es suficiente, es que Dios ha desechado la sabiduría del hombre y ha decidido salvar únicamente por su palabra. Como dice en 1 Corintios, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Qué estáis esperando? ¿Qué está esperando esta sociedad? Que surjan nuevas escuelas de psicología que sean capaces, que cambien las leyes, que cambien la técnica de enseñar en clase. Con eso lo van a transformar, hermano. Todo eso es locura.
porque Dios dice que agradó salvar a los creyentes y a la gente por la locura de la predicación. Y es una locura la predicación, es una locura pensar que con ese puñado de sal, con ese puñado de centro se puede transformar la sociedad. Pues desde luego. La predicación siempre ha sido una locura. Es una locura un montón de gente gritando alrededor de un muro de yo no sé cuántos metros, eso es de locos. Es una locura un Gedeón con 300 hombres contra 135.000 madianitas rompiendo unos cántaros. Hermano, cualquiera que vea eso dice, este hombre se le ha ido la cabeza. Es una locura un Josafat amenazado por toda la alianza de países del sur, que sale de la ciudad con su ejército cantando alabanzas. Eso es de locos. Alguien podría ver aquello y pensar que ha perdido la cabeza, y efectivamente es así. Hermanos, es absurdo, es una locura, pero cuando lo que se grita y se canta es la palabra de Dios, entonces esa locura tiene poder para transformar. ¿Por qué? ¿Porque son palabras mágicas? ¿Porque son hechizos? No, porque como dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder. Por tanto, id y haced discípulos, llevad la palabra a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y aquí está la clave, yo estoy con vosotros. Unamos los puntos. Todo el poder le ha sido dado a Cristo. Él ha decidido obrar por medio de la predicación. Y cuando predicamos, Él está. Su poder está y su poder se manifiesta. Hermano, este es nuestro mensaje. En Segunda de Reyes, y os lo ejemplifico así. En Segunda de Reyes 13, en la muerte de este profeta que estamos leyendo, de Eliseo, dice el capítulo 13, versículo 20, que murió Eliseo. Y aconteció que al sepultarle, le habían sepultado, dice que aconteció que había os lo leo mejor. Murió Eliseo y lo sepultaron. Y entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que había unos que querían sepultar a otra persona. Entonces vieron la banda armada y queriendo escapar de aquello, arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. ¿Y sabéis qué ocurrió? Dice que cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y hermano, este es nuestro mensaje. Quien crea la palabra y toque a aquel crucificado, saldrá del sepulcro con él. Ese es nuestro mensaje. Ahí es donde tenemos que empujar a la sociedad. No la tenemos que empujar a la diversión, ni a las actividades, ni a la cultura. Tenemos que empujar a la sociedad, a esta sociedad muerta, a aquella cruz, y que toquen a aquella cruz. Y todo aquel que toque a crucificado, como digo, saldrá de muerte a vida. ¿Qué necesita Él, el Señor? ¿Qué necesita Él para hacer una transformación? Pues no necesita nada. Eso ya lo sabemos. El Señor es el que hizo el mundo y todas las cosas, como dice en Hechos. Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita nada. Pero Él ha decidido usarnos a nosotros. Él no solo ha establecido el fin, sino que ha establecido los medios. Eliseo podría haber cogido un puñado de sal directamente. Lo podría haber cogido y lo podría haber tirado en aquellas aulas. Pero él no quiso hacerlo así. Él quería una vasija. ¿Dónde estaba el secreto? Estaba en la sal. La vasija no es el secreto. No es la vasija la que tiró el agua. No es la vasija la que sanó el agua. Pero la vasija era el contenedor que iba a contener esa sal. Y hermanos, ahí está nuestra oportunidad de servir. El Señor en su misericordia, cuando clamamos a Él y le buscamos, el Señor puede responder y puede sanar a nuestra sociedad, pero va a usar vasijas. Y ahí es donde su iglesia, los que somos suyos, nos ofrecemos a que el Señor nos use. Nacidas de nuevo, fijaos, eran vasijas nuevas. Vasijas nuevas. El Señor no quiere vasijas que no han nacido de nuevo. Él quiere vasijas nuevas. Y cuando la vasija nueva, por incapaz que sea, por humilde que sea, se decide ser un contenedor
de la gloria del Señor, de ese tesoro que tenemos en vasos de barro, entonces el Señor se glorifica y sana. El Señor llama a su iglesia a ser el transporte. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros como vasijas? Pues os voy a leer otro texto muy curioso en Deuteronomio 20. Vais a ver las leyes del reclutamiento más extrañas que podréis ver en cualquier escrito histórico. En aquella época histórica, cuando había guerra, los reyes llamaban al pueblo y establecían las leyes para reclutar. Si fuerais rey en aquella época, en los imperios aquellos, pues tendríais que redactar quién tiene que ir a la guerra y quién no. Y cualquier rey con sentido común diría, pues tienen que venir todos los jóvenes a partir de 13 años. Y no hay excusa. Y cualquiera que no venga a la guerra se le corta la cabeza. ¿Vale? Tenían que obligar al pueblo e intimidarlo para que saliesen de allí y luchasen. Pues os voy a leer las leyes de la guerra del Señor. Dice el capítulo 20 de Deuteronomio que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. Versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Y ahora fijaros, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Estas son las leyes del reclutamiento. ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya. Versículo 6. ¿Quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Que se vaya. No hace falta que venga al ejército. Que se vaya. ¿Quién se ha desposado con su mujer y todavía no la ha tomado? Que se vaya. No vaya a ser que muera en la batalla. Y cuando se hayan ido todos esos, dirán los oficiales, fijaos, ¿quién es el hombre que tiene miedo? ¿Quién es el medroso y pusilánime? Que se vaya. No pasa nada. Esto, como digo, son las leyes del antirreclutamiento. Cualquier rey que haga eso para reclutar, en vez de un ejército de 100.000, se quedará con un ejército de 300. ¿Os suena eso? Gedeón. ¿Quién tiene miedo? Que se vaya. ¿Por qué hace el Señor eso? Hermano, para que luego no digamos, como decía Gedeón, que la batalla la hemos ganado nosotros. El Señor, en su obra y en sus proyectos, muy a menudo nos quiere llevar al punto de inviabilidad, donde no es posible. Para que cuando Él lo haga, que es el que tiene la victoria, nadie pueda decir que esto se hizo porque teníamos un ejército grande. Y eso es una cosa, hermanos, que nosotros vivimos muy frecuentemente en el proyecto, y ahora os contaré algún testimonio. El Señor no quiere nuestra fuerza, hermanos, no quiere nuestra capacidad. Si te estás preparando pensando que me voy a preparar, voy a estudiar teología, porque entonces no lo hagas por eso. El Señor no necesita nada de eso. El Señor lo único que quiere es nuestra fe, nada más. Luego Él hará el resto, nos dirá lo que debemos de prepararnos, lo que no, pero lo que el Señor quiere de su iglesia no es su capacidad. De hecho, somos todos, como decía Pablo, somos unos desechados del mundo. No ha elegido el Señor a lo inteligente, a lo poderoso, ha elegido a lo despreciado del mundo. El Señor no quiere eso, lo que quiere es nuestra confianza completa en que Él va a obrar. El Señor quiere a su pueblo de rodillas, clamando a Él. Y hermano, y ya con esto termino, estas son las convicciones que sustentan este proyecto que os voy a compartir ahora. Estamos convencidos del poder de la palabra de Dios, de la suficiencia de la palabra de Dios para sanar a toda una generación. Estamos convencidos de eso. Y estamos convencidos, hermanos, de que no es nuestra la batalla, que si nosotros solamente tenemos fe en el Señor, solo eso, tenemos fe, aunque sea imposible, da igual, si tenemos fe, el Señor hará prodigios y señales ante nuestros ojos. Y ahora voy a beber agua y si el hermano puede poner el PowerPoint. Si lo puede poner desde el principio. Bien, ese versículo que veis ahí es con el que personalmente el Señor me llamó, cuando Él me tocó con esa palabra, cuando dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
La pregunta no es si fueren destruidos los fundamentos como los de nuestra sociedad, ¿qué va a pasar? Eso no es la pregunta. La pregunta es directa y personal. Si los fundamentos de nuestro entorno se están destruyendo, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. Y nosotros entendimos que teníamos que acudir, como ya he compartido, a los niños. La visión de la Fundación es crear un lugar donde los niños conozcan a su creador. No solo queremos enseñarles matemáticas, queremos que conozcan y sepan quién es el que ha diseñado las matemáticas. No queremos que sepan astronomía, queremos que vean la gloria de aquel que ha puesto los astros en su sitio. No queremos que sepan solamente biología, queremos que puedan glorificar al Señor que ha diseñado toda esa maravilla que nosotros hoy disfrutamos. Que los niños conozcan a su Creador, porque si le conocen, le amarán. Y si le aman, le servirán. Y ahí encontrarán la verdadera dicha y la verdadera felicidad, que no está en los videojuegos, está en conocer, amar y servir a su Creador. Esa es nuestra visión. Y una más. Queremos crear un lugar donde los niños sencillamente estén a salvo. Fijaos qué sencillo, que estén a salvo. Donde no se les esté enseñando todas esas cosas tóxicas, donde no se les esté empujando para que se salgan a un camino desviado, que estén a salvo, un arca, un Edén, un monte alto, donde los niños puedan estar seguros. Con este fin es con el que creamos la Fundación, Ayudando a Crecer, y no me voy a extender, solamente deciros que creamos una fundación sin ánimo de lucro, el 100% de los beneficios se deriva al proyecto. De hecho, todos los que estamos involucrados en la dirección, en el patronato, todos lo hacemos como voluntariado, aquí no hay costes, aquí no hay gastos. Todo el 100% de lo que se hace o de lo que se genera se deriva a los beneficios en objetivos. Todo el patronato es cristiano y eso está puesto así en las escrituras, que debe ser gente creyente. Y luego hay una alta transparencia. Nosotros nos auditan todos los años y tenemos que presentar informes. Nos parecía que era la mejor manera de garantizar el buen uso de los fondos. Estamos divididos por áreas de trabajo. Primero estamos el patronato, que fuimos los fundadores de la fundación, somos 4 matrimonios, de los cuales estamos aquí, ya los presentaré, estamos aquí, como digo, 1 y medio. Y luego, a partir del patronato, pues ya tenemos una coordinación de todos los que se ofrecen y quieren participar, los agrupamos en equipos de trabajo. Hay un equipo que es el equipo de educación, donde se trabaja todo lo que hay que preparar para poder tener un contenido evangélico en un país donde no hay ningún programa ni hay ninguna editorial que esté poniendo libros, preparando libros en los colegios para que tengan un enfoque cristiano. Luego tenemos un equipo de construcción, que a día de hoy es el que más fe requiere. Tenemos también el equipo de financiación, que estamos 4 personas, un equipo de promoción, que ahí sirven personas que tienen un deseo especial por promover el proyecto. Tenemos una hermana en Holanda, otro hermano reciente en Estados Unidos, otro hermano en Sevilla. Y luego un equipo de proyectos, que es donde se llevan los proyectos nuevos. Ahora tenemos otro proyecto en Córdoba. Y aparte luego un equipo de tecnología, que es donde se abordan las necesidades tecnológicas. Les voy a pedir a los hermanos que me acompañan que se vayan poniendo de pie para que los conozcáis. Marisabel y José Manuel, si os podéis poner de pie. Ellos son uno de los matrimonios del patronato. Marisabel, además de estar en el patronato, que además ella es profesora, o ha sido profesora muchísimos años, ella aporta ese conocimiento que necesitamos. Ella está también involucrada en el equipo de educación. Y José Manuel, nadie mejor que él, porque tiene una tienda de electrónica, está en el equipo de tecnología, aparte del patronato. Quedaros de pie. Le voy a pedir ahora a Elena. Elena, ¿tú te puedes levantar? Elena está en el equipo de proyectos. Ella está ahí, no está sola, Elena, porque me he metido yo contigo en el equipo. Vale. Elena está pegando espadazos para abrir una brecha allí en Córdoba y que podamos tener otro proyecto allí en Córdoba. Bueno, que de hecho el proyecto ya está. Luego tengo también a Miguel Ángel, que está aquí con nosotros. Él está en el equipo de tecnología, él es ingeniero en informática y además trabajamos juntos en la misma empresa. Y luego alguien que no está en los equipos, pero tiene una intensidad casi mayor que todos nosotros, que es Raquel, que si se puede levantar.
ella está todos estos son equipos estratégicos, pero ella está en la labor táctica todos los días con los alumnos. Ella es una de nuestras profesoras en las academias de inglés que tenemos y bueno, ella podrá contaros después en el almuerzo muchísimos testimonios de las cosas que vivimos allí. ¿Vale? Ya os podéis sentar si queréis. Vale. Muy bien. Eso que veis ahí es el proyecto arquitectónico de Sevilla, dentro de la parcela que ya nos ha dado el señor, de 8.000 metros cuadrados. Va a ser un colegio privado porque es la única fórmula posible para tener un ideario cristiano y que se respete. No hay otra fórmula. Es un colegio privado de 0 a 18 años. El ideario, y no solamente el ideario y los contenidos, sino todo el personal del centro, todos, profesores, limpiadores, todo el mundo tienen que ser vasijas nuevas, tienen que ser nacidos de nuevo. Esto no significa que sea un colegio exclusivo para niños evangélicos. El colegio va a estar abierto a cualquiera, ¿vale? No es nuestra visión educar solo a niños cristianos. Y luego, como ya os decía antes, pues es sin ánimo de lucro. Cuando llegue el momento y el proyecto pase su punto de riesgo, queremos empezar a aplicar becas y descuentos para que nadie se quede fuera porque no tenga los recursos, ¿no? Vamos a tener tenemos ahora mismo 140 alumnos en las academias, que es la primera fase que pusimos en marcha, porque esas academias son uno de los motores de generación de recursos más importantes que tenemos. Una vez que de las academias pues generan cuotas, esas cuotas se pagan a los profesores y el resto, como decía antes, todo el resto se guarda en una hucha, que nosotros también tenemos una hucha, para el levantamiento de las siguientes fases. Lo que esperamos abrir ahora, con la ayuda del Señor, en septiembre, es ESO y bachillerato. Son 64 niños más otros 64, pues estaríamos hablando de 128 niños escolarizables ya en edades de 12 a 18 años. Luego seguiremos por infantil y primaria, que serán otros 180 niños, y luego, cuando el Señor lo permita, pues queremos también ampliar las academias. En total, estaríamos hablando de 324 niños escolarizados y 200, o lo que dé de sí, o más, si el Señor quiere, en las academias. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora mismo lo que tenemos son las academias, son los primeros edificios con una horquilla que va entre 150 y 200 alumnos que hemos llegado a tener, y ahí ya se están empezando, eso es una clase de las academias de inglés, que es por las tardes, eso es otra de las actividades que tenemos. Eso es una actividad que hicimos de pintura gratuita, donde se involucró mucha gente del barrio. Esto es un culto de oración, allí en uno de los edificios que tenemos. Y esto es una actividad para niños de títeres, también para todos los niños de la comunidad educativa, creyentes o no creyentes. Y esto es un concierto que hicimos este verano. Creo que a Javi lo conocéis muchos de vosotros. Estaba allí cantando a todo pulmón, para dar también testimonio. Fue un tiempo también bonito donde se dio un testimonio explícito del Evangelio. Todo lo que ocurre fuera de la clase de inglés, ahí ya tiene un contenido explícitamente cristiano. En las clases de inglés sí intentamos respetar, utilizar solamente ocasiones especiales como Navidad o Semana Santa, pero ceñirnos a lo que es un programa de inglés, porque los padres no admitirían una clase de inglés evangélica, no es eso. Pero eso no quita que el testimonio de los propios profesores, las conversaciones fuera de clase, los versículos que hay por todas las paredes, las actividades que se hacen, al final son un medio para poder compartir el Evangelio. En el colegio no será así, el colegio ya sí tendrá un ideario evangélico que tendrán que firmar y aceptar los padres cuando entran. La próxima conquista, como os decía, es esta. Es en septiembre de 2023 poder abrir ESO y bachillerato. Y en eso estamos trabajando. Solo os voy a poner uno de los retos más recientes que hemos tenido. Cuando empezamos el inicio de esta fase de ESO y bachillerato y diseñamos los edificios, ya estaba todo preparado, hicimos la solicitud de la licencia de obras, el presupuesto que necesitábamos para construir todo eso en 2020 eran 250.000 euros, de los cuales unos 200.000 ya lo teníamos, ¿vale? Así que teníamos un reto de unos 55.000 euros para poder en marcha eso. Eso fue en 2020. La licencia, de manera muy singular, muy llamativa, se retrasó más de un año en concedérnosla. Cuando en 2022, hace poquito, hace nada, volvimos a pedir precios,
Lo que antes eran 250.000 euros se habían convertido casi en 600.000 euros que nos pedían. ¿Por qué? Pues porque con la crisis que ha habido, energética, del COVID, el acero, el hormigón ha subido a tal escala que para lo que antes nos pedían 120.000 euros, como era el aurario, ahora nos pedían 350.000 y que nos pusiéramos a la lista de espera, porque desde luego para mayo, que necesitamos tenerlo, nos podíamos olvidar. Ese fue el reto de fe en 2029. Antes os he recordado que el Señor nos lleva al punto de inviabilidad. Cuando el Señor hace eso, muy a menudo, y el proyecto es del Señor, eso es buena señal. Eso es señal de que el Señor está quitando gente del ejército. Tú que podías, estaba a tu alcance, pues ahora vamos a reducir los soldados y vamos a hacer que esto sea una batalla imposible. Y ahí es donde a nosotros nos toca orar con fe. Os puedo contar los detalles cuando comamos, si queréis. Pero en esta oración estábamos en diciembre del año pasado. Muchos ya decían, bueno, esto no es el año, esperaros. Nosotros estuvimos quietos y hemos estado esperando en el Señor. Y de hace 3 semanas para acá han empezado a ocurrir cosas extraordinarias. Los que están en el grupo de oración del colegio están todos los días glorificando al Señor, porque vamos contando, por cierto, si queréis estar o suscribimos a ese grupo, porque vamos contando en tiempo real cómo el Señor está haciendo las cosas. Pero para que os hagáis una idea de este presupuesto que sigue vigente en las empresas que nos han dado precios, estamos encontrando empresas de una manera muy providencial y muy singular que nos están llevando el presupuesto de nuevo a la órbita de lo que nosotros teníamos. Las aulas no van a ser de ladrillo, van a ser de prefabricado. Hemos encontrado una empresa que lo hace por ese dinero. Siguiente reto, el pabellón deportivo que nos han exigido. Pues ayer mismo sábado firmamos un contrato con una empresa. En cuestión de días el Señor nos dio una empresa que lo hace por 70.000 euros. El Señor está enviando todo lo que tiene que enviar en respuesta a nuestra oración y está volviendo el proyecto al punto de viabilidad. Ahora mismo solamente necesitamos 40.000 euros de aquí a mayo, que es nuestro siguiente muro. Estos van cayendo los muros. Ya ha caído el de las aulas. Este lunes de esta semana decíamos, vamos a orar por el pabellón porque todos nos piden 150.000 euros. Bueno, el Señor ya ha derribado ese muro, ya tenemos pabellón. Pues ahora os animo a orar por los 39.000 euros mínimo que hacen falta. Si tenemos más, haremos más cosas, pero mínimo, ¿vale? Qué pena que el Mercedes no haya sido de ninguno de vosotros, ¿vale? Pero hermanos, si os animáis en este reto de fe, como hemos leído antes, veremos la gloria del Señor, le veremos hacer maravillas. Y ahora la parte que algunos ya la conocéis, pero esta vez he ampliado un poquito, aprovechando que teníamos algo más de tiempo. ¿Quién respalda este proyecto? Es la pregunta clave. Lo estamos llevando a cabo la Fundación, pero ¿quién está detrás de la Fundación? ¿Está una gran empresa? ¿Está una gran fundación? ¿Está una gran misión? ¿Quién está detrás? Pues os lo voy a ir enseñando por paso. En el 1 de junio de 2005, cuando fuimos por primera vez a pedir un terreno al ayuntamiento para construir un colegio evangélico, el responsable de ese área nos dijo, literalmente, más o menos como está puesto ahí, nuestra convicción es que los colegios tienen que ser públicos. Así que mientras yo esté a este cargo, este ayuntamiento no va a dar un terreno privado para un colegio, un terreno público para un colegio privado, ni muchísimo menos religioso. Y nos acompañó a la puerta de su despacho. Íbamos mi mujer, yo y nuestra hija Saray, que ahora ya es una mujer, y entonces era un bebé en un carrito. Bueno, pues 3 años más tarde, la misma persona, en el mismo despacho y el mismo mes de junio, estaba poniéndonos un plano de 2 hermanas sobre su mesa y señalándole una parcela de 8.000 metros. Y nos decía, esto va en contra de mis principios, pero esta es la parcela que tengo instrucciones y órdenes de dar para vosotros. Él no estaba por la labor de darnos ese terreno, así que en todo lo que pudo quería obstaculizar, así que nos ofreció la parcela por un periodo de 50 años y luego había que devolverla, había que pagar un canon anual de varios miles de euros, cosa que para nosotros era inviable,
Y el ayuntamiento, y era lo que más nos preocupaba, tenía que poder hacer uso de las instalaciones para sus actividades, cosa que no queríamos porque muchas de las actividades que promueve el ayuntamiento son justamente lo contrario y aquello con lo que nosotros estamos combatiendo. Y nos daba 7.500 metros cuadrados. Mandé una consigna de oración a todos los que estaban orando con este versículo. Cuando Faraón le dijo a Moisés, sí, id y servir, pero vuestros ganados se quedan y vuestros niños se quedan. Y entonces Moisés lo que le respondió a Faraón es, no, nuestros ganados se vienen, nuestros niños se vienen. Y es más, tú nos darás para los sacrificios que tenemos que hacer. Esa fue la consigna, ni una pezuña. En cuestión de 2 semanas, hermanos, con esta clave de oración, ni una pezuña se queda atrás, no cedemos nada. Los 50 años se convirtieron en 75 años, que es lo máximo que permite la ley, con posibilidad de pasar a propiedad. De hecho, lo tenemos en registro, el terreno. El canon anual, ese pago de varios miles de euros al año, se convirtieron en sin canon. No pagamos nada por la parcela, no pagamos ni el IBI, no pagamos nada. La disposición libre de uso por el ayuntamiento se convirtió en sin derechos de uso por terceros. Allí no puede hacer nadie nada si no es porque la Fundación lo acepta. Y él también nos daría para los sacrificios, porque los 7.500 metros los extendimos en aquella operación a 8.000 metros cuadrados. O sea, salimos de aquella batalla con 500 metros más algunos más que están por ahí prometidos, que ya os contaré. Así que, ¿quién respalda el proyecto? Pues el Dios soberano. Es así de sencillo. El Señor lo tiene todo en su mano y Él desata y hace y usa lo que quiere y cuando quiere, incluyendo a las autoridades. Cuando nos dieron el terreno, hermanos, yo leí este versículo en Josué, donde los hijos de José, cuando recibieron la tierra, por mano de Josué, se quejaron porque era estrecha y muy arbolada. Y yo entendí que eso era una señal del Señor. Como el terreno es así, muy arbolado y estrecho, y hice algunos cálculos, digo, aquí no cabe un instituto entero, aquí no cabe. Unos cálculos mal hechos, ¿eh? Así que yo, con toda mi armado de una fe errónea, fui y le dije, la parcela no nos vale, no es suficiente, no podemos aceptarla. Recuerdo al hombre decirme esto que veis aquí. Yo insisto en que lo penséis, porque la parcela ya tiene otros novios esperando. Si la rechazáis, esto va directamente a otras manos y no va a haber otra oportunidad. No hay más terreno, no hay otra oportunidad. Yo aún así me mantuve en mi error. Luego el Señor, una de las veces leyendo la Biblia, me hizo cruzar un escalofrío por toda la espalda cuando seguí leyendo el texto. Porque Josué lo que le respondió a los hijos de José es, no, tú tómala y cuando seas fuerte y hayas crecido, ya la poseerás hasta sus límites. Entonces entendí que el Señor, efectivamente, esta era nuestra parcela y cuando llegase el momento, pues ya la poseeríamos estos 2.000 metros que teníamos. Cuando me di cuenta de eso, del error, tardé, hermanos, pues fue desde noviembre hasta junio, no reuní el valor para volver al despacho de ese hombre, a decirle que nos habíamos equivocado, que si seguía la parcela, pensando que no iba a haber posibilidad. Cuando entré en el despacho, que era el mismo hombre que no quería darnos la parcela, y le conté que al final, que sí, que la queríamos, lo que me dijo, mira, vale, al grano, necesito que me traigáis este papel, este otro, papá. Fijaos, hermanos, el Señor había estado guardando esa parcela en las manos de un hombre que no quería que la tuviéramos durante un año entero porque habíamos cometido un error. ¿Qué os parece eso? Como decimos, el que respalda este proyecto es el Dios de la segunda oportunidad. Y si no fuese así, hermano, este proyecto habría durado apenas meses. Porque cometemos errores y nos equivocamos, a veces en presunción, a veces por orgullo, a veces por necedad, nos equivocamos muchas veces. Pero el Señor, nuestro Dios, es el Dios de la segunda y de la tercera y de la cuarta oportunidad. Cuando el Señor se propone algo y va hacia alguna dirección, aunque sus hijos tropiecen y se caigan y metan la pata, el Señor espera y cuando están levantados, continúa su camino. Os voy a contar un testimonio que no os conté la otra vez y que me parece muy entrañable. En 1981, en Televisión Española, emitieron un reportaje sobre Kim Puck. Kim Puck, que se ve un poco ahí en esa foto,
pero ahora la vais a ver mejor. Bueno, ahí no se ve nada. Es esa niña, ahora la enseñaré. No sé si recordáis una foto en blanco y negro que se hizo con los bombardeos, en uno de los bombardeos de Vietnam, con napalm, y se ve a una niña desnudita, con los brazos abiertos, llorando, yendo por una carretera con otros niños, toda quemadita. ¿Habéis visto esa? Eso ganó un premio Pulitzer, bueno, fue una foto súper conocida. En 1981 se emitió un reportaje sobre eso en la televisión española y había dos niñas pequeñitas, una de 6 años y su hermana chiquitita, que estaban viendo la tele. Cuando ella, se llama Tamar, es mi mujer, es la presidenta de la fundación, cuando ella vio aquella noticia se le movió el corazón y ella oró de esta manera: Señor, ella tiene que saber que tú le amas, que ella sepa que tú le amas. Una niña de 6 años. Y de esa semilla de oración clamando por Kim Phuc, el Señor la extendió y empezó a orar para que los niños puedan saber que tú les amas. Y eso que veis ahí, que, bueno, de alguna manera medio garabateado, ese es el primer plano del colegio, hecho por Tamar y su hermana pequeñita sobre una revista. Aquí va el comedor, aquí van las clases, aquí va... Ese es el primer plano del colegio. Ahí es donde comienza el colegio, el proyecto del colegio. Mucho más tarde, cuando ella ya era mayor, estábamos casados, el Señor despierta esa visión y en 2004 empieza a llamar. Me llamó a mí, llamó a todo lo que ahora es el patronato, llamó a mucha gente, profesores, y empieza y se crea la fundación. Pues bien, el 30 de junio del 2009 fue cuando aceptamos la parcela. Cuando yo volví a casa con mi chaqueta y mi corbata, venía a casa y llego a casa, digo, mira, ya ha respondido el Señor a la oración de crear un lugar donde los niños pueden saber que tú le amas. Esto ya está clavada aquí la bandera. Pero ¿y la otra oración, hermanos, sobre Kim Phuc, que fue la que despertó todo aquello? Pues esto es una de las cosas más sorprendentes que yo he vivido en el proyecto. Cuando llegué ese día a casa, me dijo Tamar, mira lo que hemos recibido en casa. Esto es la revista Querigma, que creo que es de Asamblea de Dios. Yo no estoy suscrito a esa revista. Nunca he recibido esa revista, ni nunca la he vuelto a recibir. Solo la recibí aquel día, el mismo día que yo llegaba de la Delegación de Urbanismo. Y en la última página aparece un reportaje sobre Kim Phuc, explicando cómo había conocido al Señor. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el Señor quiso dejar claro que esa oración que estaba respondiendo no empezó cuando nosotros en la fundación creamos una gran organización, no. El origen del proyecto comenzó con una niña de 6 años y una oración sencilla. Y el Señor quiso que supiera que ese día estaba respondiendo a las 2 oraciones. No solamente a la del colegio, sino también a la de Kim Phuc. Y esto, hermanos, nos humilla. Nos tiene que humillar, porque nuestro Dios es el Dios que usa a los débiles y el Dios que usa a los niños. A menudo pensamos, para servir al Señor me tengo que preparar, tengo que hacer, tengo una capacidad, voy a estudiar una carrera, qué útil soy con lo que sé. Pero el Señor, mientras tú estás haciendo todo eso, o muchos están haciendo todo eso, el Señor está queriendo usar a los niños. Y os diré una cosa, hermanos, el Señor siempre usa a los niños pequeñitos de 6 años o a aquellos que son como niños teniendo 50 años y que tienen su confianza totalmente dependiente del Señor, como su Padre, nada más. No vienen en su fuerza, no vienen enamorados de sus capacidades, vienen solamente con un espíritu de sometimiento y de confianza en el Señor. A los que son como el niño es al que el Señor ama. Y aquí os hago un llamado a los jóvenes y a los niños. No sabes lo que el Señor puede estar queriendo hacer sobre ti. Y a los jóvenes en particular, si, como decía en la Escritura, si os acordáis de vuestro Creador ahora en los días de vuestra juventud, si os acordáis ahora, desecháis el enojo, el mundo, todo lo que os ofrece, y os derramáis, os rompéis como el vaso de alabastro de aquella mujer, lo rompéis a los pies del Señor, solo el Señor sabe lo que va a poder hacer con vosotros. ¿Sabíais que el mayor reformador de los tiempos antiguos fue Josías, que lo podéis leer, y él empezó a reinar con 7 años? Con 7 años. Y cuando cumplió 16, fue cuando empezó a revolucionar todo, derribando todos los baales, todas las aseras, todo lo que había allí de idolatría. Os cuento también
que en 2004 inventamos el concepto TIF, que hoy no me he querido extender en eso, que es una marca registrada que tenemos nosotros, para hablar con esa marca registrada, con ese concepto TIF de tecnologías, idiomas y valores, fue una de las herramientas que el señor usó para romper ese muro del ayuntamiento. Ganamos un premio local por proyecto innovador, y en 2009 quisimos proteger ese concepto y solicitamos la marca TIF. Después de haberla solicitado, en febrero, al poco tiempo, nos llamaron del gabinete de registro, un gabinete de abogados en Madrid, diciendo que se había parado el expediente de nuestra marca porque una empresa grande, Tibit Tecnología Internacional, nos había denunciado por estar plagiando su marca Tibit. Algo que era falso, porque nosotros ya habíamos ganado el proyecto del concurso antes de que esta marca incluso existiera. Nosotros nos dijeron, así que ir pensando otro nombre, porque esto ya se va a parar, la marca os podéis olvidar de ella. Nosotros oramos al Señor para que el Señor acudiera en esta situación, y al mes de esta conversación, que este hombre nos decía, olvidaros y como pronto se reunirán para ver vuestro caso dentro de 9 meses. Al mes recibo esto en casa. Eso es un registro de marca, ¿vale? Llamé al gabinete y le dije a este hombre, oye, que tengo esto en mi casa. Y lo que me dijo el hombre, sí, también nos hemos enterado, no sabemos lo que ha pasado. No sabemos si entra un técnico nuevo, que todavía no se ha enterado de cómo van las cosas, pero efectivamente, hemos hablado de vuestro caso, no damos crédito, no sabemos por qué, pero ahí tenéis vuestra marca, así que enhorabuena. Así que quien respalda el proyecto, el Dios que hace justicia, al que podemos apelar cuando somos tratados injustamente, y el Señor sabe todas las cosas y el Señor hace justicia. También es el Dios santo, y aquí es donde debemos temblar, porque ya el Señor había estado tratando con el patronato, conmigo en particular, antes de concedernos el terreno, de que Él no quiere la mentira en ninguna de sus formas, en ninguna. Yo ya en mi trabajo me vi en una situación muy comprometida por no querer firmar cosas que no eran ciertas, y ya sabíamos y teníamos muy clara, cuando llegamos a la firma, que el Señor no quería mentiras en ningún proceso, ni administrativo, ni legal, nada. Debemos de andar en completa limpieza porque los hijos de Dios no mienten. Bueno, pues justo cuando teníamos eso claro, nos llegan un papel que teníamos que firmar del ayuntamiento que tenía cosas incorrectas, que no eran ciertas, y no voy a entrar en detalle. Hablé con el secretario, mira, nosotros no podemos firmar esto. Pues mira, yo he intentado hablar con él, los procedimientos son así, esto o lo tomáis o lo dejáis, pero esto no se puede cambiar. No entraré en detalle, pero en cuestión de 2 días, una vez que el Señor nos hubo probado y nos quedamos ahí bloqueados, finalmente me dijo, sí, bueno, al final vamos a hacer la modificación, ya podéis firmar mañana. El Señor nos probó antes de pasar. Y esto es una cosa que somos muy conscientes y que por eso cuando consagramos el terreno hicimos un pacto de fidelidad con el Señor donde su honor, sus derechos, todo eso son los puntos claves para nuestro proyecto. De hecho, una de las cosas que dijimos en el pacto es que si mañana tenemos el colegio abierto, lleno de niños, y nos quieren obligar o nos obligan o nos intentan obligar a hacer algo en el colegio que desagrade al Señor, cerramos el colegio, si hace falta, que nos lo cierren, y nosotros habremos glorificado al Señor y el objetivo estará cumplido. Nuestro mayor objetivo en ese sentido es glorificar, que el Señor sea glorificado y engrandecido, pase lo que pase. Esto, y ya estoy terminando, hermano, esto os lo quería contar también. Este es el calendario que nosotros le propusimos al ayuntamiento para ir desarrollando las obras. Cuando llegó la fecha, en 2011, de que teníamos que empezar a construir, nosotros estábamos orando porque no teníamos nada. Teníamos el terreno, pero no teníamos nada, cero. No teníamos academia, teníamos las donaciones que habíamos acumulado durante años, pero muy poquita cosa. No teníamos dinero para empezar, pero íbamos todos los viernes, como de hacía años, a orar a la parcela, pidiendo que el Señor proveyera, por amor a su nombre, orando. Bueno, pues cuando llegó la fecha, en junio de 2011, donde las obras tenían que comenzar, creo que era el 3 de junio, fuimos a orar a la parcela, como cada viernes, y nos encontramos esto. Nosotros orábamos aquí y nos encontramos que aquello estaba todo lleno de tierra, de movimientos de tierra. No sabíamos aquello de qué era. Yo volví el lunes temprano y me encontré allí pues una serie de máquinas trabajando en el terreno. Me acerqué al de la excavadora y le digo, oye, tú...
nosotros todavía no nos sentíamos empoderados, las parcelas estaban a nuestro nombre, pero ¿me puedes decir de dónde viene y tal? Se paró el hombre que se llamaba David, todavía me acuerdo, dice, mira, a mí me han dado órdenes de arriba que venga aquí a preparar todo esto. Digo, bueno, vale, pues mira, si no te importa, tenemos aquella zona con árboles muertos, sí, eso lo quito yo a los muertos, y esta zona que está ahí en pendiente, sí, estuvieron 15 días trabajando camiones, excavadoras, nos dejaron el terreno listo para comenzar la construcción, quitaron allí lo más grande, para que veáis quién es el que respalda el proyecto, el Dios que provee, en su fecha, en su tiempo. Así es como estaba el terreno y así es como lo dejaron esta gente. ¿Vale? Ya todo preparado para la construcción en la fecha de junio, sin que nosotros hiciéramos nada. Meses más tarde, en una visita al ayuntamiento, nos enteramos que había sido un error, tenían que haber ido a otra parcela. Pero el Señor, y esto es lo que yo puse en los boletines de oración, la excavadora del cielo, dije, ahí está, por allí pegando excavaciones, el 1 de junio, en su fecha. Luego eso nos volvió a ocurrir algo parecido cuando llegaba el siguiente hito, en 2014, cuando teníamos que continuar ampliando instalaciones, lo mismo, no teníamos recursos. Bueno, en un momento dado, recuerdo que me llamó un hermano de Zaragoza, así de manera espontánea, que tenía un edificio de prefabricado de 400 metros, que sí lo queríamos, que lo tenía que desmontar y no sabía qué hacer con él. Bueno, pues en cuestión de semanas el Señor proveyó el transporte, 14 trailers, proveyó el espacio también en una nave de un hermano y para que pudiéramos recibir toda aquella donación tan extraordinaria. Es lo que ahora mismo son estos edificios que veis aquí, ¿vale? Así que nuevamente y en fecha el Señor volvió a ser fiel y a proveer lo que necesitábamos sin que nosotros tuviéramos ningún recurso. Y ahora no he acabado todavía, ¿eh? Este es quizá mi testimonio más, mi favorito. Nosotros cuando vino, estamos disgregados en equipos. ¿Vamos bien? Sí. Estábamos disgregados en equipos. Cuando vino el equipo de educación de Córdoba, que muchos eran de allí, para tener nuestra primera reunión y iban a ver el terreno, estaba diluviando. Entonces, los que estábamos en Sevilla, le pedimos al Señor que detuviera la lluvia un ratito para que los hermanos se pudieran bajar de los coches y pudiéramos tener un tiempo de alabanza allí. Y el Señor lo hizo. Ellos llegaron, se paró la lluvia, tuvimos allí un tiempo precioso, todo encharcado, precioso, los nubarrones encima. Cuando terminamos, nos volvimos a montar los coches para ir al sitio de reunión y siguió lloviendo. Y aquello nos gustó. Así que cada viernes que estuvimos yendo y estaba lloviendo, hacíamos la misma oración, que el Señor detuviera la lluvia para que pudiéramos orar. Y el Señor lo tengo apuntadas todas las fechas. Durante todos estos años, hasta que pusimos la primera piedra, cada viernes que fuimos y estaba lloviendo, el Señor detuvo la lluvia. Hubo un momento donde una vez un hermano, recuerdo que se trajo un paraguas y casi me enfadé con él. Digo, eso... Vete a otro sitio. El día de la consagración del terreno, que era el 4 de diciembre de 2010, esa semana, si tenéis registros históricos, meteorológicos, esa semana llovió el lunes, llovió a cántaros el martes, llovió el miércoles. El miércoles ya recibí alguna llamada, oye hermano, ¿por qué no posponemos el culto? Porque dan lluvia para el fin. Vamos a dejar dónde está. Llovió el jueves, llovió el viernes, no llovió el sábado por la mañana, pero siguió lloviendo el sábado por la tarde y llovió el domingo. ¿Sabéis cuándo, adivináis cuándo hicimos la consagración? El sábado por la mañana, lleno de charcos. Pero el Señor detuvo la lluvia, tuvimos un tiempo maravilloso, allí fue donde firmamos el pacto con el Señor. El Señor una vez más detuvo la lluvia. Y el 28 de enero de 2011, en uno de estos días que el Señor además puso un peso por orar, acordándonos de sus pactos, de su fidelidad, empezamos a orar, bueno, nos bajamos, aquello estaba detenido, pudimos orar sin lluvia, nos montamos en los coches. Y cuando estábamos volviendo para nuestras casas, dos hermanas, me acuerdo que me avisó, creo que fue mi hermana Marisabel, oye, Juanjo, ¿tú sabes lo que está pasando? Y yo notaba que había coches que se estaban parando en la carretera y gente mirando para atrás, ¿vale? Me bajé del coche, nos paramos, miramos para atrás lo que estaba mirando la gente, que como la veis aquí, ¿vale? Y había un arco iris allí, hecho con una foto de aquel entonces, y sin Photoshop. Había un arco iris, no sé si veis esto que veis aquí,
Esa arboleda es la parcela. Aquí es donde estábamos orando, ¿eh? Y aquí está la gente viendo un arcoíris espectacular, ¿vale? El Señor, es como siempre digo, no tenemos una gran... Ya desvelo el misterio, no tenemos nadie detrás, pero lo que tenemos, eso no lo cambiamos por nadie. El Dios de los cielos, el Dios de la creación, que estuvo mimando y cuidando nuestra fe con estas señales hasta que pusimos la primera piedra. Cuando empezamos a construir el terreno, nos cayó un chaporrón el viernes tremendo. Y yo me acuerdo que estaba muy ofuscado en casa y me dijo mi mujer, pero Juanjo, si es que ya estamos viendo la promesa. Es como cuando Josué, cuando entraron en la tierra prometida, cesó el maná. Pues el Señor estuvo cuidando, mimando nuestra fe con estas señales tan preciosas para que nos sostuviéramos en aquellos años donde todavía no teníamos nada visible. Y bueno, y este también os lo quiero contar. En verano de 2020 presentamos ya el proyecto en la consejería, creo que este es el penúltimo, ¿eh? Presentamos el proyecto en la consejería y nos dieron el visto bueno. Vale, ya podéis abrir primaria, íbamos a abrir primaria infantil, con los edificios, después de varias negociaciones, ya está bueno. Cuando íbamos a solicitar la licencia y volvimos a la consejería, de repente, sin saber por qué y sin darnos grandes explicaciones, cambiaron de parecer y nos dijeron que no valía el proyecto que habíamos presentado, así que nos lo rechazaron. Hicimos las modificaciones que nos pedían, un poquito nervioso porque ya venía el tiempo de tener que pedir la licencia, hicimos las modificaciones y le volvimos a presentar otro proyecto tal como nos habían pedido. Cuando llegamos allí, nos lo volvieron a rechazar. La arquitecta no sabía ni por qué estaba pasando eso. Y volvimos a hacerlo y en febrero presentamos otra propuesta. Cuando presentamos la propuesta, nos lo volvieron a rechazar. Y ya empezamos a pensar que a lo mejor pasaba aquí otra cosa. Empezamos a orar al Señor y entendimos, ¿será que el Señor no quiere empezar con infantil y primaria? Así que les hicimos una nueva propuesta, modificándolo todo, haciendo menos cosas de las que nos estaban pidiendo, pero para secundaria y bachillerato. Y cuando presentamos ese proyecto, nos dieron una aprobación entusiasta. De repente, sí, todo ok, sí podemos ayudaros en algo. Claro, no sé si os acordáis, hermanos, no sé si os acordáis cuando Pablo tenía sus planes de ir visitando la zona norte de Asia Menor. Dice la Escritura que cuando atravesó Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué curioso, ¿verdad? Le fue prohibido. Luego, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, dice. Hasta que finalmente, después de esos dos rechazados, él entendió que el Señor, por este varón macedonio que todos conocéis, lo estaba queriendo llevar a otro sitio que no eran sus planes, que era la provincia de Macedonia. Bueno, pues eso es lo que el Señor ha hecho en este proyecto. Nunca hubiéramos pensado en empezar por secundaria, pero sencillamente el Señor, cuando llegó el momento, nos redirigió por ahí. Él es el Dios que guía. ¿Vale? Y en definitiva, el Dios que mueve los corazones. Eso es una jornada de voluntariado de hace no mucho, que estaba ahí Ismael, que está con nosotros, moviendo a los jóvenes. El Señor ha movido y mueve y sigue moviendo, y os animo a que os animáis a gente para trabajar. Alguno que es topógrafo, yo soy topógrafo. Alguno que es pintor, como hay alguno por aquí. Alguno que es director de colegio, que también lo tengo fichado por aquí. Lo que sea. Alguno que sencillamente tiene sus manos. Pero el Señor mueve gente con un corazón preparado y dispuesto para servir y para colaborar. También mueve los corazones para ofrendar, como también está haciendo hoy con vosotros, ¿no? Eso es obra del Señor, que os mueve para ofrendar. Y lo más importante, mueve corazones para orar. Y es lo más importante porque el motor de este proyecto, hermanos, no es otro que la oración. En la medida que oramos, el Señor responde. Ese es el ciclo que se sigue. Se presenta la dificultad, oramos y el Señor responde. Y el Señor responde. Así que ahora más que nunca os animamos a orar como locos, porque tenemos retos, todavía algunos muros que se tienen que caer, que son difíciles. Y este es nuestro gozo, hermano, que es el Dios que pudiéndolo hacerlo todo, Él solo, y mandar las excavadoras Él solo durante todo el tiempo, Él se glorifica y ha decidido glorificarse a través de nosotros. Y esa es la oportunidad que nos da para poder formar parte de esta cosa tan maravillosa que Él está haciendo y de la cual nosotros somos su instrumento. Y esto ya no lo voy a decir.
para participar orando con los panes y peces. No confiamos en los panes y peces, confiamos en el Señor que multiplica los panes y los peces. Por eso no importa la cantidad, importa el corazón con el que se da y con tus manos. Si hay algo que puedes hacer, necesitamos un diseñador gráfico, ahora, por cierto, para pulir el logo del Colegio Evangélico, pues ofrécete y tendrás tu oportunidad para servir. Un proyecto grande, como decía Salomón, porque nuestro Dios es grande, a la medida de nuestro Señor.